Bienvenida, Claudia, gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a los organizadores de la Feria del Libro, a Graciela, a Malena por la invitación. ¿Cómo te llevas con esto? Digo porque con esto de la vuelta del público, porque una cosa es lo que uno propone, en tu caso a través de la escritura, de tus novelas, de tus textos, y después está lo que el público dispone, ¿no? Lo que le pasa a esos hombres y mujeres y personas en general que te leen y demás. ¿Cómo es esa evolución? ¿Qué te dicen después de leerte, después de...? Bueno, pasaron tantos años y tantos libros que me dicen distintas cosas, ¿no? O sea, hay diferentes sensaciones, diferentes reacciones con los libros, con las series, con lo que sea. Pero lo que sí quizás es, me dispara tu pregunta, es la primera vez que sentí eso, ¿no? Que cuando yo gané el premio Clarín con Las Viudas de los Jueves, si bien yo había escrito antes Tuya, que fue mi primera novela, Las Viudas de los Jueves fue la novela con la que me conoció mucha gente, porque el premio Clarín es un premio muy mediático y entonces, bueno, lo leyó muchísima gente. Y la presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires fue bastantes meses después de que salió la novela. La novela salió en octubre y la Feria del Libro de Buenos Aires es en marzo. Entonces me acuerdo que fui a una presentación en marzo, que había toda una sala llena de gente, y cuando se abrieron las preguntas al público, me empezaron a hacer preguntas que no tenían nada que ver con lo que yo me imaginaba del libro. O sea, me sacaban conclusiones del libro que yo decía, pero ¿y esto de dónde lo habrán sacado? ¿Dónde lo escribí? Claro, pero lo que me di cuenta, por eso te digo, lo que me pareció interesante de ese momento, que fue cuando me di cuenta de que el libro ya no me pertenecía más. O sea, una vez que el libro está publicado y alguien lo lee y entra en esa persona, sale otra cosa. Cada uno tiene derecho a interpretar lo que quiera del libro. Uno no puede dirigir, no escribimos más con la moraleja del siglo XVIII, ¿no? Que el siglo XIX que terminaba, bueno, tal y tal cosa, y es lo que tiene que pensar el lector. Acá se supone que somos todos adultos leyendo textos y cada uno saca sus interpretaciones. Pero fue la primera vez que sentí eso de, bueno, esto ya no me pertenece más. Bueno, Claudia, estás presentando tu más reciente libro, El tiempo de las moscas. Un libro que te escuché por ahí decir que es un poco un hijo de la pandemia, porque en la pandemia fue que empezaron a aparecer esas moscas. Contanos un poco cómo fue esa génesis. Sí, en realidad, bueno, en la pandemia, al principio, no sé qué les pasó a ustedes, no sé qué te pasó a vos, pero yo al principio me costaba muchísimo escribir y leer. Podía leer, pero el texto que ya había leído antes. O sea, no iniciar un nuevo libro. Yo por mi trabajo tengo un montón de libros en mi casa sin leer, ¿no? Que recibo libros y que me mandan. O sea que podía haber empezado libros nuevos, aunque las librerías estaban cerradas, o durante un tiempo estuvieron cerradas, después las declararon servicio esencial, por suerte. Pero no podía empezar un libro nuevo, tenía que volver a los libros que ya había leído, ¿no? Como que algo me tenía que dar una certeza, ¿no? Era todo de tanta incerteza que empezar una nueva historia me parecía todo increíble. ¿A quién le iba a creer si este mundo parecía que se terminaba, ¿no? Entonces, en ese momento, al principio no estaba escribiendo ninguna novela nueva, pero sí se te empezaban a cruzar ideas, ¿no? Cosas que habían pasado, y en un momento ya tenía ganas de escribir y me apareció algo que me había dicho Guillermo Martínez, que es un escritor muy amigo mío. Guillermo, ustedes seguro que lo conocen, de Crímenes Imperceptibles, Los Crímenes de Alicia, etc. Y él en un momento había ido a Estados Unidos a dar un curso a alumnos y tenía que llevar, creo que eran 4 novelas latinoamericanas. Una de las novelas que llevó fue Tuya. Y cuando volvió, él tenía la novela muy aceitada y me dijo, vos tenés que seguir con esta novela. Y yo le digo, ¿pero te parece, Guillermo? Porque en Tuya termina, el que no quiere spoiler de Tuya tiene que tapar los oídos, pero es el inicio del tiempo de las moscas, que Inés termina yendo presa porque mata al amante de su marido. Y le digo, ¿te parece? Porque la mujer la dejó presa porque mató al amante del marido, y ¿cómo sigo eso? Yo una novela carcelaria no se me ocurría que pudiera ser. Y me dice, no, como hace Patricia Highsmith en El talentoso señor Ripley, que el señor Ripley es un señor que mató a uno, estafó a otro, etc. Pero se genera una empatía con ese personaje. Patricia Highsmith, se va a veces la voz, ¿no? Sí, pero... No mucho. Puede ser, pero dale. Bueno, genera una empatía que uno quiere saber qué otra cosa va a hacer y quiere que zafe para que siga haciendo, ¿no?
Dije, bueno, en ese momento pensé, bueno, qué alta me puso la vara Guillermo, y me pareció como una idea locada de Guillermo, y dije, no, bueno, esto no va a ser. Pero se ve que no me lo olvidé, porque durante la pandemia, buscando, bueno, y ahora que sí quiero escribir, ¿qué puedo escribir? Me vino esa frase de Guillermo, y empecé a hacer cálculos, ¿no? Y me di cuenta que Inés, que en aquella novela entraba a la cárcel, ya habían pasado 15 o un poco más de años y era posible empezar una historia cuando ella está saliendo de la cárcel. Y cuando averigüé, ¿no? Con abogados y demás, y por la cantidad de años y la buena conducta, etcétera, si era verosímil que ella salía de la cárcel, era verosímil. Y cuando me di cuenta que Inés iba a salir a un mundo que había cambiado en cosas... Se va la voz, ¿no? Sí. ¿Escuchan? A veces se va. Hola. Inés salía a un mundo que había cambiado radicalmente en aquellos conceptos que a ella la constituían. Ella era una mujer absolutamente conservadora, muy apegada al rol que se supone que tiene la mujer en lo más clásico del patriarcado, etcétera, fingiendo que tenía una familia perfecta, fingiendo que era una madre perfecta, fingiendo que tenía una pareja perfecta, y sale a un mundo donde todas esas cosas están patas para arriba, ¿no? O sea, es como que cambiaron los 15 años que estuvo presa, pero mucho más, porque vino todo el movimiento de mujeres, etcétera.